pedían, digámoslo en otra manera, un liderazgo. Pero Jesús le dijo que entre vosotros no sería así. Él les enseña que en el reino, en el gobierno común, hermano, son los gobernantes los que se enseñorean de los demás. Y Jesús dice que entre nosotros no tiene que hacer de esa manera. Mas sin embargo les enseña una regla o un principio, que el que quiera ser grande entre los demás tiene que ser, ¿qué? Tiene que ser servidor. La palabra siervo, hermano, en la Biblia es sinónimo de esclavo. Y le decía, y el esclavo, hermano, no cuestiona a su amo, solo acata y obedece las órdenes, estando en su posición de siervo o de esclavo. Pero vemos, hermano, que dentro de los demás que estaban escuchando, había otros que también escucharon, hermano, la enseñanza de Jesús, el cuestionamiento que le hicieron estos dos hombres. En el versículo 41 dice: cuando le oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ahora, el enojo, hermano, no sabemos por qué es. Quizás alguno de esos 10 también quería posición. También quizás alguno de esos 10, hermano, quería un lugar. Pero sabemos cuál es el principio para estar dentro del reino: ser esclavos de Dios, ser servidores de Dios. Entonces, tenemos que tener una mentalidad como hijos de Dios, hermano, que esté centrada en el reino de Dios. Tenga presente siempre eso. Usted como hijo, como creyente, como una persona, hermano, que se bautizó, tiene que tener una mentalidad del reino de Dios. ¿Para qué? Para poder avanzar, para poder crecer espiritualmente. No solo para buscar una posición, hermano, no solo para buscar un liderazgo. El liderazgo no lo hace trabajar a uno, sino que es, hermano, la función. La función es lo que lo hace andar. Vamos a ir a Nehemías capítulo 11, hermanos. Vamos a centrarnos hoy en esta tarde en Nehemías y en el libro de Números, hablando sobre Josué y Caleb. Pero vamos a ir primero a Nehemías. Usted conoce la historia, hermano, que los muros de Jerusalén estaban destruidos, las murallas, las puertas quemadas. Había, hermano, escombros solamente. Pero hubo un momento, hermanos, en que Nehemías, a través de todo su equipo de trabajo, de su liderazgo, y con la ayuda de Dios, hermano, pudo levantar otra vez nuevamente esos muros, esas murallas que estaban derribadas. Pero se dice, hermano, en la historia que cuando esos muros se levantaron, ya la gente de Jerusalén, los judíos, no querían volver a vivir ahí. Entonces, fíjese lo que dice en el versículo 1 del capítulo 11. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén. Esto nos indica, hermano, que no todos querían regresar a Jerusalén. ¿Qué porcentaje vemos, hermano, que echaron suertes ahí para que regresaran a vivir a Jerusalén? A ver, ¿cómo estamos ahí? Dice, echó suertes para traer 1 de cada 10. Si hablamos de porcentaje, ¿cuál será? El 10%, ¿no? El 10% dice, para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para vivir, para morar en Jerusalén. El trabajo, hermano, en la obra de Dios tiene que ser voluntario. Pero para que el trabajo en la obra de Dios sea voluntario, hermano, tiene que haber una mentalidad del reino de Dios. No podemos crecer, amados hermanos,
no vamos a poder avanzar, y discúlpeme la palabra, con una mentalidad mediocre, con una mentalidad a medias. Ayer, hermano, Dios nos hablaba a través de la predicación, y Dios nos ha hablado por mucho tiempo que no podemos estar en dos pareceres. No hay un punto intermedio. No se puede avanzar, hermano. Si estamos en un punto intermedio, siempre vamos a estar como los carros atascados, solamente patinando y patinando en el mismo lugar. ¿Para qué estamos aquí, hermano? Dios nos trajo, Dios nos ha levantado con un propósito. El propósito, hermano, no solamente es congregarnos. Hay mucho más que eso. El propósito, hermanos, es ser parte del reino de Dios, aquí en la tierra, hermano, y en el mundo venidero. Pero no podemos, hermano, ser parte del reino de Dios en el mundo venidero si aquí no aportamos al reino de Dios. Todo lo que hagamos aquí, hermanos, es como un simulacro de lo que vamos a hacer en el reino de Dios. Si aquí no hacemos nada, en el reino de Dios no podemos hacer nada. Discúlpeme la expresión, pero tenemos que avanzar, amados. Tenemos que crecer. Hay muchos, hermanos, que nos están mirando. Y ahorita al final, hermano, voy a tratar de ser breve. Al final de esto vamos a ver que cómo, hermano, nuestra condición, nuestra actitud afecta en el terreno que a veces pisamos, en el lugar donde nos movemos. Todo afecta, hermanos. Entonces no podemos crecer con una mentalidad pobre, no podemos crecer con una mentalidad mediocre, hermano. Jacobo y Juan solamente se estaban preocupando por una posición. Y dijo Jesús, no es mío darlo. No soy yo el que tengo que dar una posición, o a quien le tengo que decir, tú ponte aquí y tú acá. Y curiosamente, hermanos, los otros también se enojaron contra Jacobo y Juan. Pero quizás, probablemente se hayan enojado porque también querían una posición. Pero Jesús le dijo, no tiene que hacer así entre nosotros. Los que son parte del reino de Dios, hermano, tienen que poner esto en su mente. Entre vosotros no son así los principios. No funciona así, en otras palabras. Vamos a ir al libro, hermano, de Números capítulo 13, versículo 30. Hay una parte en la palabra de Dios, hermano, en Romanos, que el apóstol Pablo escribe y dice que día a día nosotros tenemos que renovarnos. Día a día tenemos que renovarnos. Dejar todo aquello, hermano, que nos impide caminar, que nos asedia, el pecado, y agarrar la mente de Cristo. Números capítulo 13, versículo 1 en adelante. Voy a leer esta porción, hermano, aunque ya conocemos un poco. Y el Señor habló a Moisés diciendo, envía tú hombres. No la traigo contra los varones, pero fíjese que el hombre, hermano, tiene una responsabilidad dentro de su hogar, dentro de la casa. Yo tengo una responsabilidad. Dios, hermano, Moisés no tomó y le dijo a las mujeres para que fueran a inspeccionar el terreno. Dijo Dios, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres, o de cada familia, para hacerlo más familiar, enviaréis un varón, cada uno principal o príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel.
Y luego da los nombres, hermano. Dice, estos son nombres de la tribu de Rubén: Samuá, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori. Resaltamos, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. Resaltamos el número 8, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Usted dirá, ¿y para qué mencionar? ¿Qué importancia tiene mencionar todos estos nombres? Quiero decirle, hermano, que dentro del reino de Dios, usted también tiene una posición. Usted está anotado también. Dígalo, hermano, dígalo. Y depende de usted, hermano, de su mentalidad, afectar para bien o afectar para mal. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y ya les dan las indicaciones, hermano, que vayan a reconocer la tierra. Ya había un decreto que Dios les iba a dar la tierra. Solamente tenían que ser testigos oculares y presenciales. Y tenían que, de regreso, hermano, traer una noticia. Y sabe, hermano, la mayoría de la noticia, o más bien el 80-90% de los que regresaron con una noticia trágica, mala, contagiosa para mal. El no se puede, el no vamos a poder, no lo vamos a hacer. Pero hay que saber, hermano, caminar y tener una mentalidad del reino. No depende de nuestras habilidades, no depende del conocimiento de lo que llamamos, de las prácticas que hemos hecho. Todos los días, hermano, tenemos que depender de Dios. Bendito Jesús. Y conocemos la historia. Esa mayoría, hermano, esa mentalidad de la mayoría influyó en el pueblo, influyó para mal. Pero hubo dos hombres, hermano, que pudieron marcar la diferencia entre los demás. Ellos que tenían la mentalidad del reino de Dios, que renovaban sus sentidos, su mente cada día. Y ellos, hermano, a pesar de que habían traído un buen racimo de uvas, hermano, para evidenciar lo que había en aquella tierra, los otros, hermanos, se dejaron llevar por las malas noticias, por la mala mentalidad. Fíjense lo que dice en el versículo 4 del capítulo 14. Perdón, el versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Al escuchar, hermano, todas aquellas cosas que empezaron a decir los demás, noticias de tragedia, que ellos se miraban como langostas delante de aquellos gigantes. La realidad, hermano, es que había gigantes. No era una mentira que estaban diciendo. Pero ellos, hermanos, se centraron más en el problema que en la palabra que Dios ya les había dado. Dice el versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, diga conmigo, es tierra en gran manera buena. Es tierra en gran manera buena. Es tierra en gran manera buena. Amén.
Si el Señor, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel. Pero ¿sabe, hermano? Qué triste que a veces nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar no nos deja avanzar. Ya Dios nos dijo que la tierra que vamos a poseer es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra de bendición. Pero no podemos lograr llegar a esa bendición, hermano, mientras caminemos con una mentalidad mediocre. Mire, hay algo que en lo personal, hermano, yo no tolero escuchar. Y de personas, de gente creyente. Es que así soy. Es que así nací. Es que así es mi familia. No tolero escuchar eso, hermano. ¿Sabe qué síntoma es eso? Es un síntoma de no querer cambiar. De no querer someterse a la palabra de Dios. Es una mentalidad mediocre, hermano. De no querer salir adelante, de no querer avanzar. Y no estoy enojado, pero no tolero escuchar ese lenguaje en un hijo de Dios. Es que así soy, es que así son ellos. Es una mentalidad de la mayoría. Si nosotros cambiamos de mentalidad, hermanos, y marcamos la diferencia, si tenemos una mentalidad del reino, antes que la posición, decir yo voy a servir a Dios, Dios, hermano, a través de su servicio, lo va a poner en la posición que Él quiera. Una vez más, Dios, hermano, a través de que usted se someta a Él, a través de decir, Señor, ya no soy esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo tuyo. Y lo que antes, hermano, hacía para mal, ahora todas mis fuerzas, toda esa capacidad, toda esa habilidad, quiero ponerla a tu servicio. Es un cambio, hermano, de reino. Antes, hermano, nos gobernaba el reino de las tinieblas. Y hacíamos lo que no queríamos, porque estábamos atados al pecado. Pero ahora, hermano, que cantamos con gozo y decimos, hermano, que Dios nos ha dado libertad, parece que seguimos siendo esclavos. Porque nuestra actitud, hermano, ante Dios, no ante los hombres, es una mentalidad de la mayoría. Tenemos que cambiar de mentalidad. Se lo voy a decir así en el amor de Cristo: ya bájese de la carreta. Si usted dice que lo estoy diciendo por usted, qué bueno que Dios está obrando en su vida. Ya bájese de la carreta. Jale la carreta, puche la carreta. No sea de la mayoría. Marque la diferencia. Que se mire que es hijo de Dios. Que se mire, hermano, que fue lavado por la sangre de Jesucristo. Que ha sido renovado. Ya deje esa mentalidad de así soy, así nací. Y así va a ser si sigue con esa mentalidad. Y así va a ser, lamentablemente, hermanos. Dice una historia, hermano, que en una ocasión había un joven. Hace años escuché esta historia. Diestro en las escrituras, diestro en la palabra. Y Dios le daba palabra. Y este joven, hermano, empezó a predicarle. Tenía esa gracia de poder dar consejo a los matrimonios. Y decía, el matrimonio se tiene que comportar así y así. Y la mujer y el esposo. Un día, hermanos, Dios le proveyó de una sierva. Y empezó, hermano, a ver la realidad de las cosas. Y él en su persona empezó a declinar por los consejos que había dado.
y dijo, de aquí en adelante voy a ser más mesurado con los consejos, porque estoy viendo que esto no era lo que yo estaba viviendo. Y se inclinó, hermanos, por empezar a dar consejo hacia los hijos, hacia los jóvenes. Más tarde, ¿verdad?, se unió a su esposa, tuvieron un bebé y empezó a ver nuevamente la realidad. Y dijo, yo creo que no soy bueno para los consejos matrimoniales, ni tampoco para los consejos de los niños, de los jóvenes. Y poco a poco, hermano, fue decayendo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y esa no se puede maquillar. Porque si maquillamos, o como dijo una palabra mi pastor ayer, a ver, pastor, ayúdame, si prostituimos la palabra, hermano, nos convertimos, lo que dijo Dios a través de Ezequiel, en falsos profetas. Profeta es alguien que habla de la palabra de Dios. No es de esos profetas ahorita que vemos en la actualidad que hace llover oro, que hace llover que no sé qué. ¿Qué tiene que ver con nuestra salvación? El profeta de Dios es el que habla su vida, confronta su vida a través de la palabra, no de sus sentimientos ni de sus emociones, sino a través de la palabra. Y esa palabra, hermano, hace un efecto en su vida. Ese es un profeta de Dios. Vamos a ir a Ezequiel, hermano, capítulo 13. Déjeme y le corroboro. Ezequiel capítulo 13. Tenga cuidado a quién pone su oído. Hace unos días, hermano, nos predicaba el hermano Jonathan sobre los sentidos que Dios nos ha dado: la vista, el olor, el oído, el tacto y todas esas cosas. Y ministremos bien esos sentidos que Dios nos ha dado, hermanos. Fíjese, versículo 13 del 1 en adelante: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Nótese que en medio de Israel había falsos profetas que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Dios nos libre, hermano, de hablar desde nuestros sentimientos, desde nuestras emociones, desde nuestro propio corazón. Dios nos libre. Dice, oíd la palabra del Señor. Fíjese, ellos, hermanos, se adjudicaban que lo que iban a hablar era palabra de Dios. Dice, así ha dicho el Señor, así ha dicho el Señor, hay de los profetas necios o insensatos que andan en pos de su propio espíritu. Ay de aquellos. La palabra ay es símbolo de lamentación, hermano, de que no les va a ir bien. Ay de ellos. Entonces, hablando del sentido del oído, hermano, tengamos cuidado qué es lo que escuchamos. Y nada han visto, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Fíjese, hermano, si escuchamos cosas que halagan nuestra vida, que nos hacen sentir bien, que nos dan una palmada en la espalda, que parece que es buena y que a veces parece que es palabra de Dios, tenga cuidado, porque así como lo que dijo Dios, todo lo que sembrares, hermano, o lo que edificas, ya sea con heno, con hojarasca, con oro, con plata, el día va a declarar lo que tú estás edificando. Y aquí nos dice la palabra, dice, no habéis edificado un muro, simbología de protección de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día del Señor.
Tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos edificando. Si estamos edificando un muro o estamos edificando con hojarasca. Dice, vieron sanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por eso le digo, amado hermano, debemos de tener cuidado qué es lo que expresamos cuando decimos esto es de parte de Dios, o aquello es de parte de Dios, o Dios me habló, o tuve un sueño de parte de Dios. Tenga cuidado. Yo uso un principio, hermano, el principio de Gedeón. Gedeón, hermano, cuando necesitó una respuesta de Dios, dice que se fue al campo, se llevó un pañuelo y le dijo a Dios, Señor, si es de ti, muéstrame a través del pañuelo y a través de alrededor del pañuelo. Moja esto y no mojes aquello. 2, 3 veces. Y Dios, hermano, le contestó. Si nosotros pedimos dirección a Dios, tenga la seguridad de que Dios le va a contestar, porque es para nuestro bien. Entonces, dijo el Señor, no habiendo yo hablado, por tanto así ha dicho el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Vamos a ir al versículo 10. Dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no pasa nada, todo fluye bien, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. En cierta ocasión, hermano, la palabra lodo suelto tiene que ver como cuando uno quiere restaurar una casa y uno puede ver grietas. Mis hermanos que se dedican a eso sabrán de lo que hablo. Y si yo voy con un cliente y le digo, ok, está bien, con una rezanada queda. Pregunta, ¿será que con una rezanada se arregla una grieta? ¿Será, pastor, que con una rezanada podamos arreglar una grieta? Por lógica, hermano, no se va a arreglar. Se va a tapar un momento, 2, 3 días, 15 días. Va a venir el agua, se va a mojar, va a temblar y esa grieta va a seguir ahí. Y los profetas en aquel tiempo, hermano, dice la palabra que recubrían con lodo suelto. Lo voy a decir con una expresión que dijo nuestro Señor Jesucristo. Le dijo a uno de esos hombres, dijo, sepulcros blanqueados, hipócritas, dijo. ¿Cuál es lo que resalta en una hipocresía, hermanos? Es yo fingir aquí que estoy bien con ustedes, fingir alegría, fingir que todo está bien, pero solamente soy un sepulcro blanqueado. He recubierto mi imagen con lodo suelto. Dice el versículo 11, di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, enviaré piedras de granizo que lo hagan caer, y viento tempestuoso lo romperá. Y aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Mira, hermano, muchas veces conocemos a gente entre nuestra comunidad que era un hombre que Dios usaba, era una mujer que oraba, ayunaba, su imagen dentro de la comunidad era impecable. Y de repente vemos, hermano, o escuchamos que cometió un pecadote, una noticia fatal. Y dice uno, ah, caray, pero ¿cómo?
Si yo miraba aquí al hermano bien, el hermano era un ejemplo para nosotros. ¿Cómo pudo haber sucedido? Lo que pasa es que siempre estuvo cubriendo su imagen solamente. Solamente se preocupaba de su reputación, de lo que diga el pastor de mí, de lo que digan los hermanos de mí. A eso se refería Dios, hermano, cuando decía sepulcros blanqueados. No caigamos en esa tendencia, amados hermanos, en solamente querer reflejar una imagen. Seamos íntegros, honestos delante de Dios. Si fallamos, hermano, tengamos la convicción y el valor, hermano, de decir a Dios: Señor, he fallado. Sigue trabajando en este hombre, en esta mujer. Dice el pastor: aún no somos producto terminado. Cada día, hermano, tenemos que ir renovándonos. Pero no quedémonos, hermano, con ese lenguaje de: es que yo así soy, es que a mí nadie me va a hacer cambiar. Tenga cuidado con lo que dice. O alcanzamos el perdón de Dios, hermano, o nos vamos derecho, ya sabe para dónde. O la mayoría. ¿Usted quiere ser de la mayoría? Pregunto. Se lo digo en el amor de Cristo. ¿Quiere ser de la mayoría? Yo creo que no, ¿verdad? ¿O sí? Tenemos que ser, hermano, hombres y mujeres jóvenes que marquen la diferencia. Que marquemos la diferencia. Concluimos, hermano, con Juan capítulo 12, versículo 3. Juan capítulo 12, versículo 3. ¿Qué le parece, hermano, si nos ponemos sobre nuestros pies? Juan 12, no sé si me están patrapeando las señales o qué. Juan 12, capítulo 3 en adelante, del versículo 1. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena a Jesús. Marta servía y Lázaro uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Mira, hermano, esta mujer, María, antes que nada llevaba algo especial, un perfume especial de nardo puro. No le voy a decir cuánto es el trabajo, hermano, o el esfuerzo que cuesta para sacar este perfume. Pero la Biblia nos dice también, hermano, que era de mucho precio, era un perfume carísimo. Y a su vez, hermano, cuando esta mujer derrama ese perfume, dice que el ambiente, hermano, el lugar se llenó del perfume. Lo que usted, hermano, lo que yo, a través de las alabanzas, a través de nuestra actitud, le dedicamos a Dios, o es algo de un precio caro, o es algo agradable, o es algo que ni siquiera Dios lo toma en cuenta. Tenemos, hermano, que tener presente que cada vez que vengamos a la casa de Dios, que hagamos algo para Dios. Mire, ahorita terminando nuestro servicio, creo que continuamos con lo que seguimos, ¿no? Vamos a hacer una limpieza, vamos a trabajar. Hágalo con la mejor actitud, hermano. No lo haga renegando. Hágalo con la mejor actitud.
No piense, vaya, más que en vida nueva, piense en Dios, en Jesucristo. No sé si me explico, hermano. Más que un lugar, piense en agradar a aquel, como dijo el apóstol Pablo, que lo tomó por soldado, por esclavo, por servidor de él. Bendito Dios. Vamos a orar, hermanos. No sé si estar una alabanza. Vamos, una de adoración. Y hagamos ese trato, hermanos, ese acuerdo con Dios. De ya no seguir estancados, hermanos, en la misma condición. De cada día, hermanos, avanzar un paso más. Un paso más. No le estoy diciendo que vayamos a la carrera, pero un paso más cada día. Un paso más.